Hubo 84 votos a favor, 35 votos en contra, 0 votos blancos, 11 abstenciones. Con este resultado no pasa la moción número 2 de este proyecto de enmienda constitucional, que esta moción justamente lo que buscaba era modificar el artículo 131, suprimiendo el segundo inciso de este artículo, del segundo inciso de este artículo, la siguiente frase: y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura. En este momento se lleva adelante ya el proceso de votación de la moción número 3, Ricardo. En efecto, Diana, vamos a ir detallando entonces lo que sucede en cuanto a la moción número 3. Queremos también agradecer a quienes se enganchan ya a la señal de la televisión legislativa y de la radio de la Asamblea Nacional, los medios legislativos que les llevan adelante todas las incidencias de esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, sesión 691. Se enganchan ya a la señal de los medios legislativos y bueno, les vamos a ir contando paso a paso lo que sucede aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional con esta votación artículo por artículo, se dice, de las mociones que han sido presentadas por la Comisión Ocasional de Enmienda. En total son 15 mociones. Reiteramos, esto se debe a lo sucedido en agosto de 2018, cuando en ese momento la Corte Constitucional emitió ya una sentencia que en la parte resolutiva, primero, derogaba las enmiendas constitucionales aprobadas en el 2015 porque en su momento se las aprobó por bloque. La Corte Constitucional determinó que ese no era el mecanismo, no era el procedimiento y que se lo debía hacer artículo por artículo. La Asamblea Nacional, la Comisión Ocasional de Enmiendas, retomó esta sentencia y procede ahora con la votación entonces artículo por artículo de este proyecto de enmiendas a la Constitución. Recapitulando un poco, la moción número 1, que pretendía modificar el artículo 120 de la Constitución, no fue aprobada. Recibió 85 votos a favor, 36 negativos, 0 blancos y 8 abstenciones. La moción número 2, que pretendía modificar la frase y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, es decir, modificar el segundo inciso del artículo 131, tampoco se aprobó porque recibió 84 votos afirmativos, 35 negativos, 0 blancos y 11 abstenciones. En este momento procede la tercera moción respecto de sustituir el inciso número 1 del artículo 179 de la Constitución y dice: elimínese los incisos 2 y 3, de manera que la disposición quedará de la siguiente manera. El artículo 179. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos de conformidad con lo previsto en la Constitución. Presidirá este órgano el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, designado por la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. Es la propuesta de enmienda al artículo 179 de la Constitución de la República del Ecuador. Diana, no sé si tienes ya el artículo 179 de la Constitución para dar lectura, para que la audiencia, la ciudadanía, quienes nos siguen a través de los medios legislativos, puedan conocer cómo se encuentra el artículo actual de la Constitución, el que podría ser modificado si se aprueba esta tercera moción, Diana. El artículo 179 de la Carta Magna Ecuatoriana dice lo siguiente: el Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente para un periodo de 3 años.
El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. El secretario general acaba de informar en este momento que existen 125 asambleístas registrados. Escuchemos. Con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, la misma que me permito dar lectura. Moción 3. Moción a la aprobación del artículo 3 del proyecto. Artículo 3. Sustituyase el inciso 1 del artículo 179 de la Constitución y elimínese los incisos 2 y 3, de manera que la disposición quedará de la siguiente manera. El artículo 179. El Consejo de la Judicatura integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos de conformidad con lo previsto en la Constitución. Presidirá este órgano el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, designado por la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. Hasta aquí el texto de la moción 3, señor presidente. Y ahí escuchábamos al secretario general Javier Rubio dar lectura a la moción número 3. Sin embargo, ya se registran las primeras votaciones de los y las asambleístas. Hasta el momento, 38 votos, 39 ya votos afirmativos, 40 votos afirmativos, 32 negativos, 0 blancos y 3 abstenciones. Este es un número que va modificando de acuerdo a cómo avanza la consignación del voto por parte de los legisladores. 125 asambleístas registrados, es decir, que 125 asambleístas pueden votar sobre esta moción. 46 votos hasta el momento afirmativos, 32 negativos y 4 abstenciones. Con esta moción lo que se busca es modificar en el artículo 139 de la Constitución, que es parte este artículo de la sección 5ª de la Carta Magna, donde está comprendido todo lo referente al Consejo de la Judicatura. Como decíamos, actualmente el artículo, es decir, el artículo que está vigente, dice lo siguiente: el Consejo de la Judicatura se integrará por 9 vocales con sus respectivos suplentes, que durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años y no podrán ser reelegidos. Para su conformación se propenderá a la paridad entre hombres y mujeres. El Consejo designará de entre sus integrantes una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente para un periodo de 3 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. Es lo que actualmente dice el artículo 179 de la Constitución de la República. ¿Y qué es lo que se propone a través de esta enmienda modificar y cómo quedaría? Es lo siguiente: el artículo 179 quedaría así: el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos de conformidad con lo previsto en la Constitución. Presidirá este órgano el representante del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, designado por la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución. Los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. Es lo que propone a través de esta moción número 3, que en este momento ya se vota en el Pleno. Señor operador, presente resultados. Me informo, señor presidente, que contamos con 70 votos afirmativos, 33 votos negativos, 0 votos en blanco, 22 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción 3 referente a la aprobación del artículo 3 del proyecto de enmienda constitucional. Me permito informar, señor presidente, adicionalmente,
que, de conformidad a lo previsto en el dictamen de la Corte Constitucional aprobado en sesión de 1 de agosto del 2018, expresamente señala lo siguiente: en lo pertinente, en la tramitación del proyecto de enmienda constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional, previsto en el artículo 441, numeral 2 de la Constitución de la República, la votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional se realizará en virtud del